Increíble la pirada ya jugáramos. El yubo ya pomé salmón con salsa de burucuyá. Vamos a abrir acá, Lucas, nuestro salmón. ¿Ya probaste ya en el fuego a poco no chão, Lucas? No, primera vez. Primera vez. Pero te cuento que gané permiso solamente porque prometí a mi señora que iba a aprender para hacer después. Tenemos permiso. Ah, y va, ahí la puerta por allá. Te ayudo. Pero ahora, mira un poco. Y vamos a aprender, ¿verdad? Vamos, claro. Yo también, primera vez estoy haciendo salmón a la estaca o al fogo de chão. Primera vez estoy haciendo arrumado. Lucas, ahora vamos a hacer lo siguiente. Mi amorita de madera, a ver. Ah, mi amorita es de Paco Aro, güey. Sí. ¿Sabes qué es Paco Aro, güey? No, Paco Aro, güey. Banana, folha de banana. Paco Aro, güey. De Sara de Guarani. Chimí, pero habla muy rápido. Vuela ese Ah, guaraní. chupamos. Eso como eso también estoy hablando. Tenemos que estar mi chimira la guaraní. Y ya, güey. Esta madera, acá está Lucas. Este vamos a usar. Sí. Voy a venir hacia acá. Este paso ahora la hoja de banana. Vamos a limpiar este. Lucas, vamos a quitar su tallo. Tallo me dice, me dice, voy a echar acá. Acá, güey. Acá, güey. Ahí está, Lucas profesional. Por eso hay fuerte, ¿verdad? Y es para que ese chuco nomás. Y acá Lucas vamos a poner nuestro salmón. Voy a agarrar el salmón y tirar encima de la hoja de banana. Ahí. Ponele más. Eso, y ahora le vas a acariciar. Vas a acariciar así. Mucho cariño, Lucas. Qué lindo, mira. ¿Qué tal si comemos así nomás? A los paraguayos les gusta pura. Ahora yo entiendo que vos plantas árbol sustentable, pero ahora vas a ser carpintero. Vas a clavar el salmón 2, 4, 6. Ahí está. Y bueno, y ahora gente vamos a llevarle ahora al fuego. Ya está ya tapó con hot grill. Oh, purete. Ave, jugo, ¿qué tal? ¿Qué Jugo hace, de Oscar? mango. ¿Cómo te va? Señoras y señores, mi café, el capo del Vamos. stand-up. Va, ¿de cómo Sí. jugo? Tranquilo, pa. Tranquilo. Tranquilo, pa. Che, fuerza imita la guaraní, será, pero... No, ni para pedir. A ver, ¿dónde hay los portes? No, Ya hablamos todo, en mandarín, tengo que lo metemos. arigato. Qué bárbaro. Y después, mi amigo, ¿cómo está? Todo bien, De todo bien. Asunción, Oscar. vení, estamos ahora acá en Ciudad del Este, en Sí. Eclipse, en el grupo de Eclipse acá de Eclipse Eventos, y estamos haciendo hoy un salmón ahumado. Estamos, Dos salmón ahumados estamos haciendo. y Dos acá salmón. estaba, ya aprendió todo, Sí. ya. Sí, Ay, mira, y yo que te digo, sí. decime, Hugo, contame un poco tú, qué haces, le digo página, era mi mundo, Hugo. No, y mi mundo es macanada siempre, porque yo hago humor. Entonces, yo tengo que hacerle reír a la gente, ¿verdad? Ahí está. Y ese es un desafío, ¿verdad? Vos, por ejemplo, que cocinás, vos, por ejemplo, que haces asado, que haces las carnes, ¿verdad? Que haces el fuego, que a la gente le gusta eso. Yo así también tengo que... Así como este salmón ahora se está cocinando en 4 horas, o sea, hay que preparar un chiste, por ejemplo, lleva también su tiempo. Lleva su tiempo Sí, también. lleva su tiempo y Su se prueba estudio. también. Ahí está. Sí, se prueba también. ¿Y cómo hacer el tema de la prueba?
ya te probas directo con público o con tu mamá y eso vos tenés. Si mamá no se ríe, pues. Sí. No, si mamá no se ríe, sí que funciona. Ahí está. Sí, porque mamá siempre es seria, pues, ¿verdad? Sí, Te quiero mucho, mamá. Y vos sabés que mi suegra, o sea, y ya el cacá, o sea, no puedo yo. Sí, claro, o sea, sogra. Sí. Un saludo. Ay, no busca dice, ay, y yo, ni me caché, porque le quiero ganar, pero también allá. Claro, sí. Sí. No, y vos sabés que cuando nosotros hacemos stand-up, hay algo que se llama Open Mic, que es cuando los comediantes se van y prueban su material con público. Pero no se cobra entrada, es totalmente abierto al público, es gratis. Entonces no hay responsabilidad, la gente no se puede quejar si por ahí no es simpático. Y también vos no te cobras tanto y puedes errar también. Claro, te saca también esa presión de estar con un público que ya pagó, por ejemplo, para verte. Tampoco es mucho. Toda nuestra entrada a los shows son 30.000 guaraníes nomás. Sí, Sí, no es mucho. Y qué bien será. Sí. Yo conozco a la gente afuera, los americanos comenzaron eso, lo estándar, ¿verdad? Sí, el stand-up. Y ahí fuertísimo hasta hoy, tiene un mercado enorme, ya Figueroa, ganan plata. Después en Brasil también conozco bien también, Sí. así que la gente está... En Brasil está Rafa Bastos, Ahí está Rafinha Que Bastos, sí. sí. No, capos son. que él ya se fue a Estados Unidos y está súper Y famoso vos ya sabés- en Estados Unidos. Y vos sabés que yo no tengo poca información y cuando vos me hablaste, algo hay tres, yo dije, ¿qué? En Paraguay, qué baro, algo hay tres, ya, porque ahí pues está Paraguay, pues está para mostrar también los talentos que tenemos, ¿verdad? Sí. Tenemos productos de calidad, mira lo que es Don Francés. Y ahí está Claro. agarrando todo, ahora están entrando en Brasil ya también, ¿no? Ah, ok. Ahí será. Del pan, ¿verdad? Ahí ¿Me está. vas a regalar uno? Sí, claro que sí, vaya. Dale. Ya está. No, ese llega a llevar. No, espérate, hombre. espérate, pero uno nomás. Tacaño y así de Oscar, ¿eh? No, pero gente, no es mi paso. No, te voy a dejar, loco. Y ahí estamos con el hochigriu, que es de eucalipto mortal para el asado mañana. Mira pues, el colorcito que está el salmón. Sí, no, ese está... especial, puedo hacer Acá no hay filtro, gente No, de Instagram. Todo es real. Y ahí estamos, para eso estamos ahora en YouTube cocinando acá con los Sí. amigos. Até que vamos aí, seguindo, escrevite, a mí que es más canela, escrevite nomás, a mí vos pues no ve, y decime vos, ¿de dónde vos venís? ¿Cómo, de dónde naciste? ¿De dónde estás viviendo ahora? Es la Memunda, Ok, yo soy de Asunción, ¿verdad? Nativamente soy de Lambaré, la Maré. ¿verdad? Soy lambareño, la ciudad del amor. Después, ahora estoy en Asunción y tengo un amor demasiado grande hacia Ciudad del Este. La gente de acá de Ciudad del Este demasiado bien me recibió siempre. Estuve trabajando casi 2 años acá en Ciudad del Este con la gente del stand-up, con un grupo de acá que se llama Stand Up NCDE, que es un grupo de comediantes también que estaba acá tomando la posta del stand-up acá en Ciudad del Este. Y nada, y estamos, por eso digo que le tengo un amor así muy grande a Ciudad Ahí del Este. está. Por eso cuando yo vi tu material también, yo dije, yo quiero estar ahí con Oscar. Qué Sí o sí. bueno. Sí o sí. No, güey, te toca aquí, mi hermano. Ya va a tirar. Allá, no, sí. haremos, ya. Ya esperamos muchísimo, Sí, 4 ya. horas de cocción, gente. No, Vamos. vamos, ya. Vamos. Vamos a hacer nuestro, a ver, Mango. Dale, ya puedo tú. Vamos a hacer. Vamos, entonces vamos a empezar entonces ahora con tu lemon pepper. Y yo de Utah. Ok, acá está, mira, Ese es así, lo que tu corazón manda, nomás vamos a ver ahí. Todo vamos a meterle todo. Para espantar los demonios. Ya, peaja, además. Pimienta negra en granos. Vamos a ver, Mango, vamos a ver. Ah. Amigo, ya soy. Antibeso. Ahora le vamos a poner un poquito de vino. Voy a Sí. ponerle unos 200 ml. Y en vez de coina, yo me di poco hablan de trago. 900, ¿cuánto? Vamos a contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí no con su live. Pero el ingrediente secreto es el antibeso. Agua. Vamos a meter Dale, Eleno. Ese camarógrafo. Y ya le dije a ese camarógrafo, ya, sí, No aguanta. Exacto, ese camarógrafo. Ay, Mango, ya, pues yo tengo tipo ya ahí. Ok, Ya, pues, para... ya, pues, joder, de salmón. Dale, para maquillarle al Ahí salmón. pues ¿Verdad? está. Entonces vamos a hacer así. Acá voy a poner. Yo mira, camarógrafo. Ahí ya, pues yo de pecha. Y acá. Ay, necesito la primera vez, pues.
Ahí estás acá. Ahí está. Ya ganaba mango. ¿Tú escuchas ahí? Sí, Pinche, eso es tu espectacular. escuchar. Espectacular ya, ¿eh? Aprendan esto, gente, vamos. Haga otra ya por la ensalada. Sí, ¿No sabes qué ensalada? sí, vamos a pintarle el... Eso es. Con mucho cariño, mango, ¿eh? ¿Te gusta bien la mango? Sí. Es que ya está tomando ya color. Colorcito, gente, será. Cada 20 minutitos mango, ya lo digo, vea. Perfecto, cada Para que 20 no se- minutos. Sí, para que no se quede seco y que se quede, que agarre bien el sabor. Este vamos a cocinar cocción lenta, aproximadamente 4 a 5 horas. Depende de nuestro fuego, el clima, el área. Y churrasco así debemos llevar tiempo, vaya, así nomás, a mí me lleva después. No hay que apurarse, Ey, gente, sí. no hay que apurar. Con amor, con cariño, Ahí está, vamos. la voz. Bueno, ahorita estamos acá con Lucas de Hochi Club, Grupo Santo Tomás. ¿Cómo estamos, amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué gusto recibirte. Gracias por la invitación. Qué pago, un placer, hermano. Yo vengo de Brasil, lejísimo, venir de San Alberto. San Alberto. ¿Cuántos km? Estamos en Ciudad del Este, en Eclipse Eventos. Estamos haciendo un salmón defumado, rayabuta con pan no placereña. ¿Será? Sí, seguro. Acá estamos probando todo, mano. Nosotros no entendemos nada. Tenemos ya pedir nomás ya. Lo importante es hacer ruido. Ahí está, ahí Ese está. es el secreto. Y compartir con los amigos. Compartir y conocer personas Ah, así. Contame con más vos, ¿de dónde venís? ¿Vos sos paraguayo, brasileño? Sí, yo soy paraguayo, nacido en Hernandarias. ¿Cómo Natalia? Contame el secreto. El secreto es algo secreto. Pero voy a contar, gente, los videos que empecé a hacer de una forma natural, sin colorete, ao vivo y a colores, ¿verdad? Como yo soy, simples, sincero, así mismo. Y hashtag Oima. Oima, Ah. oima, oima, oima. Bien. Hoy la gente me mira por la calle y me dice, oima, así está. ¿Cómo es? Santo Tomás, grupo y qué más Sí, tiene? el local que tenemos la fábrica se llama Santo Tomás, por eso lleva carbón construido Santo Tomás. Sí. Siempre llevo la bandera, acá o en el corazón, pero siempre con paraguayo. Paraguayo patriota, amigo, más paraguayo que la mandioca. Mucho orgullo. Primero empezó en TikTok, después Instagram también empecé a mover y se lanzó. Más de 80.000 seguidores en 4 meses. ¿Cómo te sale? ¿Cómo te va en los asados? ¿Te da la pizza? Así como vos. Cuando tengo algún evento así para algunas personas especial, llamo un asadero para que se quede ahí. La gente me gusta porque yo soy sincero. Yo no vengo acá a mentir. Yo cuando mi suegra me dice, en tu casa yo para comer asado los amigos, digo, no estoy en casa. Ah, no está en casa. Cada uno con su defensa, ¿verdad? Claro. Ah. No, escucha ahí para gente. Ya. ¿Y tu suegra qué tal? Mi sogra me sigue y me ve todos los videos. Tá ouvindo, sogra? Tá ouvindo, sogra? Tem que ser assim, cara. Qual é, meu? Mira mis videos en TikTok, Instagram, Facebook y en mi status. Mira todos Da mis coraçãozinho. videos. Sí, claro. Y ese es el Minha secreto. suegra, ai, esse paraguaio vagabundo só grava vídeo. Tira a foto. No, y sabe qué me pasa, la gente me pregunta cada día, Lucas, ¿y vos qué hora trabajas? Ah! ¿Qué hora trabajas? Y yo les digo, no trabajo, no tengo tiempo. Tengo que estar ahí haciendo videos, ¿verdad? E a Entonces renda no, assim. no da para trabajar. No hay E tiempo. vamos poder tomar um tererê. Vamos tomar um Vem tererê. pra cá. Para refrescar. Já deu aqui? Acu y tereína. Vamos a probar nuestra hierba La Compañera. A companheira. Ah. Vamos levar. Oi, mano. E alguma gente dá uma tererê. Vamos fazer uma salsa já especial que aprendi ayer. Desde que não tá cozinhando. ¿Me vas a enseñar? Vamos ver. Vamos ver. Ahora. Ya te fue. Pero mira que sé, pues. Quiser potir? Vaya, pues. Espera aí que tira, velho.
Franco, yo conquisté por fin. Dame, papá. Pero- ¿Cuál es esa bata? Termina. Ahí, ya. Ella pues esa camisa se me cuándo se la dije. Ya pongan el nuevo. Y puta ni te caminando. No hay caso. Ya te ves. Dale con la mamita. ¡Y pumiteca!